Bueno, buenos días a todos. Hoy nos toca el capítulo 8 que se titula Identificación. Les platico que hace muchos años ya, yo tenía como 15 años, y en aquel tiempo me acuerdo que había un músico cristiano, una persona que grabó un CD, un disco, con canciones. Solo tocaba guitarra, era muy sencilla la grabación, pues, en cuanto a producción. Y me gustaba escucharlo porque parecía como también, pues, más o menos fácil para mí que estaba empezando a tocar guitarra, pues, empezaba ahí a aprender acordes y todo eso. Y ahí me acuerdo que había una canción que se llamaba, Yo asistí a mi funeral. Así se llamaba era el título de la canción. A ver si la encuentro por ahí, se las comparto. Tenía otras muy bonitas y esa me llamaba la atención. Y decía la letra algo así como, decía, yo asistí a mi funeral, aunque en realidad nunca viví. Decía, es un disparate, amigo, todo lo que digo, es un disparate, amigo, todo lo que digo es que un día yo morí. Y ya luego venía otros párrafos interesantes, pero en aquel tiempo seguramente yo no estaba entendiendo, no entendía a qué se refería, pero justamente años después, yo creo que igual unos 15 años después, cuando empezamos a estudiar estos temas, del crecimiento espiritual y el libro de las cartas verdes y leer Miles Stanford y otros hermanos que nos compartían. Entonces me hizo sentido justamente lo que leí, lo que entendí de Romanos 6 y el énfasis que Pablo hace o hace constantemente en sus cartas, de estar muerto juntamente con Cristo, que fuimos crucificados juntamente con Él. Y creo que esta verdad, de la verdad de este capítulo de la identificación con Cristo, es algo que muchos cristianos desconocen. No es algo que sea constantemente enseñado en las iglesias. Entonces, cuando este tema te atrae, ¿sí? De leerlo, releerlo, y yo creo que el Espíritu Santo, el Señor, te lleva a estos versículos en los momentos de necesidad espiritual, ¿sí? En momentos donde la vida cristiana se ha vuelto a lo mejor cansada o lenta, o una carga al servicio, cuando el servicio en la iglesia, que si participas en algún servicio, se hace una carga muy pesada, la carnalidad de los creyentes, de tu propia vida, parece que no hay avance espiritual, y llegas a un punto en que cuestionas si realmente el cristianismo funciona, si la Biblia funciona, si tiene algún sentido. Y entonces, cuando hay esa necesidad, el Señor amorosamente nos lleva a versículos como estos, a temas como estos de Romanos 6:6, y en las cartas de Pablo a la co-crucifixión, o a entender o a buscar rascarle y hablar acerca de la co-crucifixión. Entonces, de esto trata este tema y algunos otros de los temas siguientes. Para poder llegar a este versículo o a este tema de la identificación, creo que tenemos que pasar por Romanos. Entonces, podemos tomar un tiempo el día de hoy para repasar lo que algunos de ustedes ya estudiaron en Romanos. El libro de Romanos lleva un título, o podemos ponerle un título o un pensamiento en la cabeza, o en la cabeza de Pablo, y en la inspiración del Espíritu Santo hay un contenido muy específico en el libro de Romanos, y eso es el Evangelio de Dios.
Si no lo han estudiado, entonces pueden empezar por aquí pensando o anotando que el tema de la carta de Romanos, o el tema de la carta a los romanos, es el Evangelio de Dios. Entonces, también la carta a los romanos es la carta más sistemática de las que escribe Pablo. Eso quiere decir que el contenido de la carta tiene un desarrollo del tema. Lleva un orden muy específico, de una verdad sobre otra, y va argumentando y construyendo los subtemas. Ahorita vamos a ver algunos de ellos, o los básicos, digamos, del contenido de la carta. Y también se ha comentado, por ejemplo, alguien ha dicho que si hubiese un libro, alguien pone un ejemplo, pues algo así como que si tuvieras tu Biblia, por decir algo, que estuvieras preso en una cárcel donde no tuvieras acceso a personas ni a libros, y te pidieran, y lo único que tienes es tu Biblia, y que te pidieran que cada día entregues una hoja, ¿verdad? Que cada día que pasa arranques una hoja de tu Biblia porque ya no la vas a poder leer, ya no tienes acceso a ella, ¿no? Y entonces ahí tienes día con día arrancando lo que, pues no que sea más importante, pero te obligan a hacerlo, entonces a lo mejor memorizas, etcétera, ¿no? Y alguien decía que las últimas hojas o el último libro, por el valor, digamos, del contenido que es el Evangelio de Dios, si tuvieras que deshacerte de todo lo demás en algún momento, el libro de Romanos sería lo último que pudieras o que deberías desechar o regalar, o si te obligan a darlo, ¿no? Porque ahí se puede compartir las buenas noticias con cualquier persona. Obvio, gracias a Dios que no sucede ese caso y tenemos toda la escritura, pero el libro de Romanos contiene el Evangelio para salvación de una forma sistemática. Entonces, vamos a tomar unos minutos para repasar, si gustan, el contenido. Por ejemplo, en Romanos 1, vayan allá a su Biblia. Voy a ir mencionando y ustedes pueden subrayar o anotar. Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Verdad? Él entiende que el ministerio o la ocupación que Dios tiene para él desde que nace o antes que nazca es justamente enfocarse y dedicarse a la predicación del Evangelio. Y en el 2 dice, hablando del Evangelio, que él, Dios, había prometido, o que Dios había prometido el Evangelio antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces conecta las buenas noticias o el Evangelio con el Antiguo Testamento. No están desconectadas, no es otra cosa, sino está conectado con la historia del Antiguo Testamento. Y luego el versículo 3, ¿de qué es el Evangelio? ¿O de quién habla? 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y luego el 7, a todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos. Luego en el 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Verdad? Ahora Pablo dice,
no solamente fui apartado para el Evangelio, del cual se habló en el Antiguo Testamento y es acerca de Jesucristo, sino ahora sirvo en el Evangelio. Sí, lo estoy haciendo, estoy compartiendo el Evangelio. Luego el 1:15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Pablo está listo para escribirles a los romanos acerca del Evangelio. En el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, en esta introducción nos queda claro que Pablo entiende que Dios lo apartó para hacer esto, para escribir estas palabras y predicarlas. Pablo sirve en el Evangelio, lo está haciendo, está listo para comunicárselo a los romanos y no se avergüenza de ese Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hasta aquí, esa es la introducción. Y luego en el 1:18 comienza el desarrollo del tema. Pablo empieza a hablar del Evangelio, de las buenas noticias de Dios, pero vean con lo que empieza, dice 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y empieza con la ira de Dios y a esta primera sección de las secciones principales se le llama o se le conoce, los teólogos lo describen como la condenación. La condenación, ¿verdad? El hombre, el ser humano sin Dios, dice, tiene la ira de Dios sobre él por causa de la impiedad. Y ahí vienen las historias o el tema de Adán, que fue creado a la imagen de Dios. Él en incredulidad pecó, desobedeció a Dios. Su naturaleza fue transformada y dominada por el pecado. Fue separado de Dios y expulsado del huerto. Y ahora todos los que han nacido después de Adán, un nacimiento físico, no nacen a la imagen de Dios, sino nacen a la imagen de Adán con una naturaleza de pecado. Y entonces de esa naturaleza de pecado brota toda la maldad. ¿Sí? Y ahora el hombre está en un grave problema con Dios porque no tiene acceso a él. Dios se aparta del hombre por causa del pecado y ahora Dios busca la reconciliación con el ser humano a través de Jesucristo, a todo aquel que cree. Entonces, todo ese capítulo 1 del 18 al 32 ya lo hemos revisado y mencionado varias veces. Habla de la condición del ser humano sin Dios, dice, profesando ser sabio, se hizo necio, corazón entenebrecido, mente reprobada, pasiones vergonzosas. No aprobaron tener en cuenta a Dios y estando atestados de, ese es el 1:29, ¿no? Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etc. Entonces, esto es lo que se conoce como la condenación en el libro de Romanos. Y luego a partir del versículo del capítulo 2 y 3 y 4 hasta el 5 viene la segunda parte, que es la justificación. Sí, hemos comentado que Pablo empieza un argumento diciendo, bueno, este hombre o esta persona con un corazón entenebrecido bajo la ira de Dios, ¿puede tener reconciliación con Dios? ¿Puede reconciliarse con Dios de una manera? Y la respuesta es sí, sí puede.
si hay justificación para esa persona. Luego, ¿cómo? Por sus buenas obras. Y dice, no, no es por las buenas obras porque todos están bajo pecado. Ese es Romanos 3. Entonces, ¿cómo? Y luego viene en el capítulo 3:21. Bueno, desde el 20, todo este argumento del 3:20 al 3:31 habla acerca de cómo podemos ser justificados. El 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? Es decir, esta persona cuya naturaleza está entenebrecida, mente reprobada, lo único que puede hacer de obras es lo que está atestado de injusticia, fornicación, avaricia, perversidad, y sus obras no pueden satisfacer o cumplir la ley de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Es lo que dice el 3:20. Más bien la ley nos lleva al conocimiento del pecado. La ley nos indica que fallas en esto, fallas en esto, fallas en esto, fallas en esto, y la ley es un espejo para vernos faltos o fallos, ¿sí? Nos encierra en pecado y nos lleva a Cristo. En el 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Puede ser justificada esta persona? Sí, no por sus obras, por las obras de la ley, porque no puede, pero sí por la fe en Jesucristo. 24, de hecho desde el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la ley, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús es el pago, la sangre de Jesús paga por nuestros pecados. 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, la primera parte del Evangelio es la condenación. La segunda parte es la justificación. ¿Sí? Y brincamos al 5:1. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean la diferencia radical entre 1:18 que dice la ira de Dios está sobre toda impiedad, y cuando la persona o una persona cree en Jesucristo como su Salvador, la sangre de Cristo limpia nuestro pecado, y ahora en el 5:1 por fe somos justificados y tenemos paz con Dios. Vean la diferencia entre estar bajo la ira de Dios y ahora tener paz con Dios, porque esa ira de Dios fue cargada en Jesucristo. Eso creo que todos lo conocemos, el tema de la condenación y la justificación. Ese es, llegamos hasta el capítulo 5:1. El asunto ahora viene que hasta aquí son las buenas noticias para salvación, del 1 al 5, ¿verdad? Es el evangelio que Pedro predicó en el libro de los Hechos, y dio su vida por esa predicación. Lo metieron a la cárcel y los azotaron a los apóstoles. Esteban lo apedrearon hasta la muerte por hablar acerca de estas cosas, acerca de Jesucristo, por predicar que en que Jesucristo hay perdón de pecados, ¿verdad? Si hasta aquí fuese el tema del evangelio, ¿sí? Si hasta aquí fuese el evangelio, Pablo tendría que
que de empezar a despedirse aquí en el capítulo 6, ¿verdad? Termina el 5, son las buenas noticias para salvación, pues ya se acabó el libro, ¿verdad? Y aquí tendría que empezar a mandar saludos y despedirse porque ya compartió las buenas noticias. Pero apenas van 5 capítulos de 16 que tiene el libro de Romanos. Entonces entendemos que hay mucho más acerca del Evangelio que los creyentes desconocemos, o muchos creyentes desconocemos. De aquí del capítulo 5, creo que la mayoría de las personas que asisten a una iglesia lo conocen, lo podrían compartir, lo podrían decir en sus propias palabras y compartírselo a alguien acerca de cómo nacer de nuevo o cómo conocer a Jesucristo. Si nos brincamos al capítulo 12 de Romanos, en el 12, 13, 14, 15 y 16, es otra sección. Los teólogos le llaman la santificación, que tiene que ver con la vida transformada, la conducta transformada, que es un proceso. Mientras el nuevo nacimiento es un momento donde creo en Jesucristo como mi Salvador y en ese momento mis pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Nazco de nuevo. Este proceso de la santificación es un proceso que dura los años de nuestra vida cristiana, ¿sí? Que tiene que ver con la conducta, los pensamientos. Si se dan cuenta, en algunas Biblias, en el capítulo 12, lleva el título de Deberes Cristianos. Ese título creo que no va con la esencia de lo que Pablo está escribiendo como obligaciones cristianas, pero algunos creyentes sí se lo toman como obligaciones. Pero el contenido a partir del capítulo 12 hasta el 16, vean que ahora está lleno de imperativos. Por ejemplo, dice en el versículo 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Se parece a lo que estudiamos de las bienaventuranzas. En el 16, unánimes, no altivos, asociando con los humildes. 19, no os venguéis. 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. En el 13:8, no debáis a nadie nada. En el 13:12, dice, desechemos las obras de las tinieblas, vistamos las armas de la luz. 13, andemos como de día honestamente. En fin, ¿verdad? Habla de, vean en el 16, saludaos los unos a los otros. 16, 17, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que os apartéis de ellos, etcétera. Y ya ahora sí se despide y termina dando gloria a Dios. Entonces, si estamos captando el punto, es que lo que estoy haciendo es, me salté el capítulo 6, 7 y 8 a propósito, porque regularmente lo que se enseña o el énfasis está
del Evangelio está en la condenación, estás perdido. La justificación, cómo puedes llegar a reconciliarte con Dios a través de la sangre de Cristo, o que la sangre perdone tus pecados por fe en Jesucristo. Y luego, cuando una persona ya es creyente, ya es salva, la brincamos al capítulo 12 para que empiece a servir. Sí, lo que les decía la semana pasada, que en algunos materiales de discipulado se le conoce como las demandas. Ahora, ¿qué tienes que hacer por Dios o para Dios? Que es servirle, amar, dar, ofrendar, compartir, y lo cargamos, a la persona la cargamos de demandas o de conducta para que obedezca a Dios. Entonces, hablando de que el libro de Romanos es la carta más sistemática, justamente lo que Pablo hace y enseña en el libro de Romanos es de que después del capítulo 5, que una persona es justificada, ¿verdad? Y tiene paz con Dios, lo que tiene que saber inmediatamente después son las verdades de Romanos 6. ¿Sí? Después de 5, no viene 12, ¿verdad? Vienen las verdades de Romanos 6. Y las verdades de Romanos 6 son lo que menciona aquí nuestro material de estudio en el capítulo 8, que son las verdades de identificación. Voy a abrir aquí un paréntesis si quieren, para que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación, ¿qué piensan hasta aquí o alguna pregunta? El concepto de justificación, nada más para que quedara muy claro, Rafa, de que Dios nos hace justos delante de Él, no por algo que hayamos hecho. O sea, al momento de hacernos justos, somos aceptados por Él, o sea, ya podemos relacionarnos con Él, perdón. O sea, no que ya seamos unas personas justas, pues, sino que seguimos siendo pecadores carnales. Sin embargo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos es imputada la justicia, ¿verdad? O sea, no somos justos nosotros, sino que alguien pagó nuestra deuda. Y eso legalmente nos hace justos, pues, ¿verdad? Y es eso. Y también quería comentar el versículo de 1 Corintios 1, al final del capítulo 1, que dice, bueno, desde el 26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios, estoy leyendo otra versión, estoy leyendo Biblia de las Américas, sino que Dios, versículo 27, ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. 28, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y luego el 30, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor, ¿no? Entonces, hablar de esas etapas, ¿no? La justificación, que es, como dijiste, en un instante, en un momento, y luego entramos al proceso de santificación, luego la redención. Sí, perdón. Gracias. Sí, correcto, Vic. ¿Alguien más tiene alguna observación, algún comentario? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Nada, todo muy claro. La justificación también se conoce como las verdades de sustitución, ¿verdad? Y aquí es donde viene esta parte muy interesante. Les digo que yo había leído de joven el libro de Romanos y no recuerdo que el capítulo 6 de Romanos haya hecho ningún impacto en mí. O sea, no me atrajo para nada. O sea, lo leí sin entenderlo hasta que alrededor de los 30 años, como 15 años después de haber nacido de nuevo, fue que con necesidad en mi corazón, en mi vida de encontrar algo más en la vida cristiana, Dios me pone en la posición de necesidad y de hambre espiritual. Y entonces estas verdades fueron como una revelación, pues son esas cosas que dices, ¿cómo nunca lo había entendido? ¿Cómo no lo había visto? Y es justamente porque yo pensaba que no lo necesitaba, que la vida cristiana yo la podía vivir y controlar y hacer cosas para Dios. Sucede algo similar o parecido en muchos creyentes. No sé cuál haya sido tu experiencia, pasamos por alto esta verdad. Entonces, la identificación podríamos distinguirla de esta manera. La justificación hasta el capítulo 5 es Cristo murió por mí, ¿verdad? Él es el sustituto, él cargó la ira, derramó su sangre para perdonar mis pecados. Entonces, Él murió por mí. La verdad de la identificación la podemos resumir en yo morí con Él. Él murió por mí. Y ahora, capítulo 6 de Romanos, veo que yo morí con Él. Estas verdades de la identificación son las que no podemos brincarnos y que Pablo enseña diligentemente después de la justificación para que el creyente tenga el sustento doctrinal de verdades espirituales para poder crecer. Sí, sin estas verdades de Romanos 6 y 7, el creyente no puede crecer, nunca va a crecer. Todo lo que va a ser su intento por vivir la vida cristiana va a ser un esfuerzo personal por ser mejor, por cambiar, por aguantarse, por dar amor, por dar, etcétera. Pero si no entendemos la doctrina de Romanos 6, las verdades de identificación, no tendremos el fundamento para que haya fruto espiritual. Entonces, en Romanos 6, vamos a leerlo. Dice desde el 5:21, dice, de hecho desde el 5:20, vamos a leer 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia o la dádiva de Dios o lo dado por Dios reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y ahora viene la gracia, viene la descripción de lo que recibimos también, o la otra parte del evangelio. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vean esa frase que dice, muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Algo sucedido, algo que ya sucedió y terminó. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí viene la palabra bautizado,
que es sinónimo de identificación. Estamos identificados con Cristo, ¿sí? No está hablando del bautismo o del bautizo en agua, ¿sí? No es el bautizo en agua, sino ser bautizados con el Espíritu, bautizados o identificados con Cristo. Dice, hemos sido bautizados o identificados en su muerte. Y aquí viene la descripción, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esa es cuando nacemos de nuevo, somos justificados en ese momento de creer en Cristo como nuestro Salvador. Pablo nos dice que algo que sucede es que morimos al pecado para andar en vida nueva. Y esa es la identificación con Cristo, así como Cristo fue muerto y resucitado, así también nosotros. En el 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahí esa palabra destruido, hay algunas otras traducciones del original. No sé si ustedes tienen alguna otra, pero puede ser también deshabilitado, y creo que otras traducciones son mejores en cuanto al sentido del texto que esta palabra destruido. Pero bueno, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado o libertado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí. Entonces, esta es la otra verdad que es parte del Evangelio, que continúa siendo buenas noticias para el creyente. Entonces, poniendo otra vez, resumiendo el asunto, cuando una persona está perdida, le compartimos el Evangelio, lo cree que está perdido y que necesita un Salvador, nace de nuevo, cree que Jesucristo es su Salvador y que la sangre perdonó sus pecados. Lo primero que tiene que saber es de que en ese momento del nuevo nacimiento también sucedió su muerte juntamente con Cristo. No solamente Cristo murió por él, sino él o ella murió juntamente con Cristo, ¿sí? Para andar en vida nueva. ¿Aquí tienen alguna pregunta o comentario? ¿Alguna observación? Sí, Martín. Gracias, pastor. Este tema es muy importante porque hace rato el pastor nos compartía, y eso pasa en la mayoría de las iglesias, que siempre nos dan una lista de lo que debemos de hacer, ¿no? Y de Romanos 3, 4 y 5 se saltan hasta el capítulo 12. Y entonces cuando yo trato de darle de beber y comer a mi enemigo para amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, pues lo hago en mi carne, ¿no? Y en mi interior no tengo el deseo de hacerlo, porque no es el Espíritu quien está obrando en mí, sino que yo estoy tratando de hacerlo con mis propias fuerzas. Y en Romanos 6, pues nos enseña a creer en nuestra propia muerte. Nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios habla de estas cosas. Él dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podré sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu, el Consolador,
revelará todas las cosas, las aclarará y os recordará todo lo que os he dicho. Y entonces las enseñanzas de los apóstoles son las extensiones de lo que Jesús dijo en los 4 evangelios, pero que ahora nosotros, la iglesia, ya estamos sellados con el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo ya nos da discernimiento de estas verdades. Entonces, no es que el pecado haya sido destruido, sino que nosotros morimos a él. No es que la ley haya dejado de existir, sigue en vigor, sino que nosotros morimos a la ley. Y en Romanos 6:6, sabiendo es la palabra en griego ginosko, que quiere decir creyendo, considerando esta verdad, experimentando, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja identidad en Adán, fue crucificada por nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra ahí para destruir el cuerpo del pecado es destituyendo de su poder pecaminoso sobre nuestras vidas, para no servir más al pecado. Pero el pecado sigue latente en estos cuerpos caídos, temporales, hasta que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Pero el Espíritu Santo nos da el poder de ser libres del poder del pecado cuando nos consideramos o crucificados juntamente con Cristo. No que nosotros tengamos que crucificar nuestra carne todos los días, sino que debemos descansar en esta verdad hecha una sola vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Es un acontecimiento en tiempo pasado donde nuestro Señor crucificó nuestro viejo hombre, que tiene poder presente continuo para liberarnos del poder del pecado progresivamente y hacernos más a la imagen de Cristo. Ahí en Romanos 6 vienen 4 exhortaciones después de revelarnos que hemos muerto con Él. En Romanos capítulo 6, después viene la apropiación, donde dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahí está resaltando la resurrección. Y luego está diciendo que todo lo que le pasó a Cristo, nos pasó a nosotros juntamente con Él en el versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. La mente carnal continuamente nos quiere llevar a seducir con las concupiscencias para dar a luz al pecado, pero nosotros continuamente debemos descansar en que estamos muertos al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios, resucitados juntamente con Cristo, no solamente co-crucificados, sino co-resucitados con Él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la primera exhortación. La segunda está en el versículo 12. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa es la segunda exhortación, que ahora somos siervos de la justicia, nos va a decir más adelante. Ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado, porque ese viejo amo ya no nos manda. Ahora nuestro amo es Jesucristo. Él nos crucificó y resucitó con Él. Y dice el versículo 13, después de decir que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros para servir al pecado. Y ahí viene la tercera exhortación, que es la consagración, ¿no? Es lo que decía el pastor, que todos nosotros queremos consagrarnos al yo sin saber que hemos muerto con Cristo. Y por eso pensamos que podemos consagrar al viejo hombre y eso pues no lo acepta Dios. Dios nos acepta en Cristo, no en nosotros mismos. Y luego dice el 13, que nos presentemos delante de Dios como vivientes entre los muertos, dice en el griego original, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como miembros de la justicia. Y la cuarta exhortación, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando yo trato de producir lo que solo el Espíritu Santo puede producir en mí, con mis fuerzas, eso es ponerme bajo la ley. Cuando yo trato de amar a mis enemigos con mis fuerzas, cuando trato de darle de beber y de comer a mis enemigos, cuando trato de vencer el mal con el bien, con mis fuerzas, eso es ponerme bajo la ley, porque estoy sustituyendo el poder del Espíritu Santo con mis propias fuerzas y yo no puedo hacer nada sin Cristo. Separado de Él, nada podéis hacer. Gracias, pastor. Sí, correcto. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si va a predicar el evangelio, lo comparte de una manera
completa, ¿sí? Con todos sus elementos. Entonces, un elemento del Evangelio es la necesidad de nacer de nuevo y entender que Cristo murió por mí y su sangre perdonó mis pecados. Pero la siguiente parte de esas buenas noticias es de que en ese momento en que nací de nuevo, también morí juntamente con Cristo. Ahora, aquí tenemos que traer dos elementos. Aquí es la distinción entre la palabra pecados, que podemos definirlo como las acciones, pues los hechos, y la otra es el pecado en singular, que es la fuente, ¿sí? O el productor de esas acciones, ¿sí? Esta distinción es importante hacerla porque las dos cosas, Dios trata con los dos asuntos, ¿sí? Pero no son lo mismo. Es decir, nuestros pecados, las acciones, digamos, una mentira o cualquier otra cosa, vamos a usar la palabra mentir. Si yo miento una vez y miento otra vez y otra vez y otra vez, como cristiano, ¿sí? Digamos que ya fui nacido de nuevo, ya creí que Jesucristo es mi Salvador, que perdonó todos mis pecados. El mentir o las consecuencias del mentir delante de Dios ya no son el problema, por decirlo de una manera, ¿sí? Porque la sangre de Jesucristo ya pagó todos mis pecados, tanto pasados, presentes y los que vienen, ¿sí? La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonarlos. Dios ya no me va a imputar o castigar por ese pecado. Obviamente que nuestras acciones tienen consecuencias siempre a nivel terrenal o a nivel familiar, etcétera, ¿no? Si yo miento, voy a tener consecuencias de mis mentiras, pero delante de Dios, ese pecado está pagado por Jesucristo. ¿Sí? La sangre cubre mis pecados. Pero el asunto de la vida cristiana no es vivir bajo ese fundamento de que mis pecados estén perdonados. Y entonces puedo vivir y pecar, pues porque ya están perdonados. Pues de hecho no es una actitud correcta de una persona que teme a Dios y que ha nacido de nuevo. ¿Sí? El asunto es que Dios también ha tratado con el productor de esas mentiras, ¿sí? Que está ligado con Adán. Si soy hijo de Adán, el productor de las mentiras es la naturaleza que heredé de Adán. ¿Sí me explico? Sí, la naturaleza, como soy hijo de Adán, sin Cristo, entonces el productor está aquí y por eso miento y miento y miento. Entonces, cuando nazco de nuevo, la sangre de Jesucristo paga mis pecados. Él lleva las consecuencias de todas mis mentiras delante de Dios. Pero Romanos 6, no es mi identidad, me muestra que Dios también trató con la fuente de la mentira. Y entonces, cuando estoy muerto al pecado, como dice el texto, los que hemos muerto al pecado, significa que Dios me desconectó de la familia de Adán, moría la familia de Adán, ¿sí? Y nacía la familia de Cristo, a la familia de Dios. Esa es la muerte del pecado. El productor del pecado está desconectado de la fuente principal que es Adán. Dice, para que no sirvas más al pecado. En el 11 dice, consideraos muertos al pecado.
como un hecho, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús. Entonces, la sangre de Cristo trata con los pecados, pero la cruz o considerarme muerto juntamente con Cristo trata con el autor o la fuente de esos pecados. Es importante hacer esta distinción y considerarlo, tomarlo en cuenta. El creyente no puede estar, digamos que dependemos o creemos en la sangre de Cristo que perdonó mis pecados, pero ese es un sacrificio de una sola vez, ¿sí? No puedo estar cubriéndome de la sangre de Cristo, como se escucha de repente, me cubro con tu sangre para ser santo, para que me cuides. Realmente la sangre de Cristo no está para otras cosas que le atribuimos. Las está ahí, pues está ahí y ya están cubiertos o lado trata con la fuente de esas. Y entonces, cuando yo sé que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado, es que me considero desconectado de la familia de Adán. Ya no más estoy relacionado con Adán y ahora estoy puesto en Cristo. Y me considero vivo para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y de ahí, de esa nueva fuente, es que brota toda la conducta y la santificación del capítulo 12, 15 y 6, lo que hemos visto de Efesios capítulo 4, 5 y 6, que son los imperativos que brotan de mi nueva posición en Cristo. Aquí alguna pregunta, ya se nos está terminando el tiempo, pero si no es un tema que nos quede claro en una sola sesión, no se preocupe, no va a suceder así. Es un tema que tenemos que estar masticando, estudiando y el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y ahora entiendo lo que aquel músico con su guitarra cantaba. Yo asistí a mi funeral porque en realidad nunca viví. Se refería a esto, al tema de morir juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar algo, Víctor? Rafa. Sí. Una pregunta. ¿Podría decirse entonces que el pecado, así como se está diferenciando en singular, se refiere a nuestra propia concupiscencia con la cual nacemos o la cual batallamos día con día? O sea, esa tendencia a no hacer lo correcto, estaríamos hablando que propiamente es eso, ¿no? Creo que es parte de eso. Aquí hay varios comentarios y puntos de vista, pero lo que es un hecho es de que Dios nos saca el físico, está dañado. Y luego Pablo nos enseña en capítulo 7 el tema del mal que mora en mí. ¿Sí? Hay un mal, parece permanente en este cuerpo. ¿Sí? El asunto es de que ya no está atado o sujeto, obligado a la naturaleza de Adán. Cuando estamos en Adán, ¿sí? La fuente del pecado, que es la naturaleza o la conexión con Adán, aquí le llama el reino de la muerte, ¿sí? Estar dominados por el pecado. No podemos desconectarnos, ¿sí? La naturaleza de Adán domina sobre este cuerpo de muerte. A ver si me explico así, ¿sí? Pero ahora hemos sido desconectados de esa fuente y puestos en Cristo, y aún tenemos el mal que mora en mí, pero ya no estamos obligados a que nos domine. ¿Sí? Ya no es nuestro Señor. Ahora tenemos otro Señor que produce otras cosas. Y parte de ese crecimiento y madurez en la vida cristiana es identificar que el mal mora en mí,
pero no me voy a dominar, no me voy a dejar dominar por ese mal, porque no es mi Señor, y confiar que estoy muerto juntamente con Cristo y confiar en la presencia del Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí? Creo que ese sería el esquema más sencillo, por decir, si ya no estoy en Adán, ahora estoy en Cristo, pero ahora el mal está en mí, pero no me dejo dominar por él, no es mi Señor. Entonces, ¿Sí? ese pecado es como el candado que nos amarraba a eso antes, porque como bien dice, seguimos teniendo esas tendencias, seguimos viviendo en este cuerpo, y obviamente hay esa lucha o lo que sea, pero antes teníamos un candado que nos amarraba a eso. Entonces ese candado realmente estamos hablando de ese pecado, ¿verdad? Estamos libres de esa esclavitud, y Pablo lo dice, somos siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado. Hay una ilustración, quizá con esta podemos terminar y la próxima semana continuamos, pero no sé si escucharon, hace unos 10, 15 años, yo creo, hubo el caso de una mujer astronauta en los Estados Unidos. Ya lo hemos platicado antes, pero me llama mucho la atención porque para llegar a ese nivel, digamos, de que seas elegido o ¿cómo se llama? Candidato a ser astronauta, tienes que tener muchas características, pues, de académicas, físicas, psicológicas, ¿verdad? Para que puedas ser elegido a esas posiciones, pues, como astronauta. Entonces, había esta mujer que era astronauta, pero resulta que a nivel personal tenía un conflicto que era su novio en aquel momento. Parece que se estaba relacionando con otra mujer, ¿sí? Y entonces cuando esta mujer astronauta, luego les paso el nombre y la historia también, se las mando ahí al chat, se entera de que su novio está teniendo otra mujer, otra relación, se llena de ira. Ella estaba en otra ciudad y está tan molesta y tan enojada por el asunto que no puede controlarse, no puede dominarse. Y entonces la historia es de que agarra un cuchillo, quiere ir a matarlo, se pone un pañal de los que usan los astronautas, que era lo que tenía ahí a la mano, para viajar sin detenerse. Creo que eran 8 horas de camino, ¿sí? Entonces se pone el pañal, se sube al carro, no quiere detener, y lo único que quiere hacer es ir a matarlos a los dos. Y entonces la historia termina en que la agarran, pues, no sé cómo sucedió, pero se dan cuenta del asunto y no logra hacerles daño. Pero mi punto es, ese es el tipo de esclavitud, ¿verdad? Este cuerpo está esclavo al pecado, a la fuente del pecado, y una vez que el pecado te atrapa, te domina, no hay forma que lo detengas, ¿sí? Por eso tanta violencia, tanta mentira y agresiones, muertes, asesinatos y todo lo que sabemos, porque el ser humano sin Dios es esclavo del pecado, y así estábamos nosotros. Entonces, esta identificación con Cristo nos quita de esa esclavitud, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres y somos siervos de la justicia. Y aunque el mal mora en mí, si nos pusiéramos en el caso de esta mujer, ¿sí? Digamos que hubiese sido creyente o que hubiera pasado a alguno de nosotros, ¿sí? Ahora entiendo que el mal está en mí. Quizá tengo el impulso de molestarme o de odiar, ¿sí? Pero el Espíritu Santo me lleva a depender en Él, a conocer, a perdonar, a amar, y entonces el pecado no me domina, ¿sí? Eso es lo que el creyente maduro debiese entender. El pecado no me domina, no me puede dominar. Bueno, esta es la historia y este es el tema de identificación. Y en sus cuadernos
lo que ahí viene en la nota son puros comentarios de creyentes que han escrito, que han sido pastores, misioneros, que han sido usados por Dios y hablan acerca de su experiencia y su conocimiento respecto al tema de la identificación. Yo creo que la próxima semana lo podemos revisar. ¿Quieres terminar, Vic, con una oración? Sí, nada más si pudiera comentar rápidamente que ahorita comentaba el tocayo que ahí está una lucha, pues, pero nada más decir que no hay lucha, o sea, ya son hechos que sucedieron y lo que pasa es que nosotros, o sea, la iglesia en general o lo ignora estas verdades de Romanos 6, 7 y 8 o no las cree, o sea, no las creemos, pues. Y por eso dice, considérense, o sea, considérense, y una y otra vez, pues, y es lo que hacemos como iglesia, ¿no? Estarnos recordando estas verdades porque todavía tenemos la carne, pues, que es lo que hace que quitemos la mirada del Señor y volteemos a vernos a nosotros, nuestras necesidades y caigamos otra vez. Y justamente de eso se trata este estudio, ¿verdad? Del progreso que es poco a poco hacia la madurez, ¿no? Pero son verdades que ya sucedieron, que debemos de conocer y creer, pues. Y creer. Sí. Sí, muy bien, muchas gracias, Vic. Marcos, ¿quieres orar para despedirnos, por favor? Sí, oramos. Padre, te damos las gracias por esta mañana, te damos las gracias por tu palabra, que Señor, que tú nos vas enseñando lo que has hecho por nosotros. Padre, te pedimos para que nosotros creamos en toda tu palabra, Señor. Y te pedimos por este día, Señor, para que cuides a nuestras familias, les proteja, Señor, y también que podamos hacer nuestras labores con tu bendición y tu prosperidad, Señor. Que tú nos prosperes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias. Gracias. Igual, gracias a ustedes, Vic, Gracias a Víctor. todos. Hasta luego. Familia. Buen día. Muy buenos días a todos. Angelina, Buenos días. Hasta Delgado, luego. Azu, Martín, Gracias. Alberto, Buen día. Denise, Regina, saludos. Viviana, Gracias, buen buenos día. días. Dios Adiós. les siga Nos bendiciendo, vemos, amados nos vemos, hermanos. Alberto. Gusto Buen saludarte. día. Nos Igualmente, vemos, Vic. bye. ¿Mande? Buen día. Igualmente. Buenos días. Qué bueno que resulta bien estar presente. Así es. ¿Cómo han estado? Aquí andamos, echándole ganas. ¿Cómo están tus papás? Aquí están. ¿Cómo están? Alberto, ¿Cómo han estado? Dios te bendiga. Buenos días. Qué gusto verlos. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Igualmente, Alberto. Un abrazo, cuídate. Igualmente, gracias. Vale, bye. Nos vemos. Buenos Gracias, días a tocayo. todos. Dale, nos vemos, tocayo. Saludos. Vale, Alberto, Vale, señora. bye. 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 Bye, buen día. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, Octaviano, Denise. Bye.